adicto, por definición, es incapacidad de controlar el alcohol en este caso, ¿no? Yo solo consumo los fines de semana. Pero tú te dices, pues yo consumo todos los días, pero 3 copas de vino. ¿Quién es más alcohólico, no? ¿El que más consume? No, es que esto no es cuestión de cantidad o de calidad, que a veces te dicen, no, pero es que el mío era un whisky bueno. La ilusión de control es más la sensación de que yo puedo controlar algo que no puedo controlar, ¿no? Otros dicen, bueno, es cuestión de cerrar, de tapar la botella un tiempo y luego ya volveré, ¿no? Se dan cuenta de que no. Por eso no es solo dejar de beber, que es lo que muchos se piensan, ¿no? Es dejar de beber y hacer muchísimos cambios en mi estilo de vida. La carrera de alcoholismo, todo el mundo la empieza más o menos igual, y si tú la dejas que progrese, la enfermedad acaba igual, que acaba en la cárcel, acaba muerto o acaba en el hospital, ¿no? Necesitas tocar fondo para reconocer esa ayuda, para ponerte en tratamientos. El alcohólico sale de casa y dice, joder, ¿a dónde voy yo que no hay alcohol, no? Por eso es una de las adicciones, si no la más complicada de recuperarse, ¿no? Por lo aceptado socialmente que está el consumo de alcohol. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. Empezamos. Quique, gracias por venir. Quique es una persona que está en la trinchera de la recuperación del alcoholismo. Él tiene mucho trabajo con grupos, está en el hospital, también está investigando y digamos que puede conocer muy de cerca la recuperación, ¿no? Cómo es el persona a persona de la recuperación de las adicciones. ¿Me he equivocado? Gracias por invitarme a vosotros. No es que la conozcan muy de cerca, es que me la han contado muy de cerca los pacientes que están tanto en el hospital como en las asociaciones, sí. Porque tú, exactamente, ¿cómo es tu día a día? ¿Tu profesión, cómo te divides? ¿Ahora mismo? Bueno. Ahora mismo estoy realizando la tesis doctoral en el proceso de recuperación del alcoholismo. Entonces, bueno, vemos pacientes en el Hospital 12 de Octubre, ahí trabajo como investigador. Algunos pacientes siguen el programa normal, que luego explicaremos en qué consiste. Otros les estamos dando unas sesiones novedosas de psicología positiva, ¿no? De recuperación en valores, que es un poco por donde va la tesis. Y esto lo sacamos de los grupos de ayuda mutua, recogiendo cuestionarios también en grupos de ayuda mutua y trabajando codo con codo con ellos, claro. O sea, que te he presentado bien. Me ha presentado muy bien, diría yo. Y Quique, tú que estás en la trinchera, vamos a decir, vale. para empezar, vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo definirías el alcoholismo o la adicción al alcohol? La adicción al alcohol, como la entendemos nosotros, es como el sujeto, la persona, no puede parar de dejar de beber, ¿no? Es decir, la incapacidad de la persona de cesar el consumo pese a las consecuencias negativas que me trae, ¿no? Es decir, oye, familiarmente mi familia me ha dado un toque, porque dicen que siempre llego bebido, que no les hago caso, en el trabajo también, a nivel social, estoy perdiendo amigos, solo tengo los amigos de consumo, me meto en peleas, incluso tengo problemas con el coche porque he ido bebido, y pese a todas esas consecuencias continúo con el consumo de alcohol, ¿no? Oye, que tienes una cirrosis, o que tienes una hepatopatía, que tienes el hígado mal, deja de beber, ¿no? Es que no puedo, ¿no? Eso es el trastorno por uso de alcohol. Porque realmente se ha convertido en una especie de condicionante biológico, ¿no? La necesidad de... No, es una enfermedad biopsicosocial, ¿no? Hay alteraciones a nivel biológico, circuito de recompensa, a nivel psicológico, ¿no? Estados de ánimo, irascibilidad, impulsividad, idea de suicidio, a nivel social, todas las repercusiones que contaba antes. Por tanto, es una enfermedad que toca los 3 palos, biológico, psicológico y social, ¿no? ¿Y es una enfermedad crónica o es una enfermedad puntual? Que yo voy al médico, hago una de estas fantásticas terapias y ya estoy bien. Eso le gustaría mucho, que fuera puntual y que fuera aguda, que se dice, ¿no? Nosotros lo comparamos con la gripe, por ejemplo. La gripe es aguda, es como si yo salgo de casa, viene una tormenta importante, descarga y se va, ¿no? Pero esto no es una tormenta, esto es un clima. Entonces tú tienes que aprender a vivir en este clima, tienes que aprender a vivir con esta enfermedad, como si fuera una diabetes, como si fuera una hipertensión, pues igual.
por eso no es solo dejar de beber, que es lo que muchos se piensan, ¿no? Es dejar de beber y hacer muchísimos cambios en mi estilo de vida. ¿Tú tienes pacientes que se piensan que después del tratamiento van a poder volver a beber? Los pacientes cuando llegan, muchas veces llegan, dicen, oye, enseñadme a beber que no sé. Dicen algunos, ¿no? Otros dicen, bueno, es cuestión de cerrar, de tapar la botella un tiempo y luego ya volveré, ¿no? Se dan cuenta de que no, que lo primero es tapar la botella y lo segundo es hacer muchos cambios en el estilo de vida y por eso cuesta tanto mantenerse. Y Quique, cuando una persona, porque nos estabas comentando que la adicción es tan fuerte que hay veces que incluso me estoy quedando sin amigos, estoy teniendo problemas económicos o legales o de salud porque tengo una cirrosis en un caso muy grave. Bueno, y sigo bebiendo. Y sin embargo hay personas que con ese trastorno por uso de alcohol deciden iniciar un proceso de recuperación. Sí. Lo deciden, hay un momento crítico. ¿Cuál es la circunstancia más común en la que llega una persona y dice, oye, mira, esto tengo que tomar cartas en el asunto? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que tú ves? Deciden ponerse en recuperación. Cuando yo decido, me suena más a toma de decisión, ¿no? Es decir, bueno, pues hago pros y contras y racionalmente me pongo en recuperación porque esto no puedo yo solo, ¿no? Pero lo que nos encontramos es lo otro. Es gente que viene presionada principalmente por su familia, por su pareja, por sus hijos. O te pones ahí o te echamos de casa, ¿no? O incluso los jefes dicen, oye, o te pones en recuperación o te echo el trabajo. Entonces, vienen forzados al principio, casi siempre. Y claro, entonces no deciden, es como que lo deciden por ellos, ¿no? O les ponen... Bueno, vienen porque no les queda otra, ¿no? Incluso por problemas legales, ¿no? Tengo un juicio y si yo voy a un tratamiento, pues eso, creas que no. Bueno, entonces es muy complicado porque habrá mucha gente que llega a vuestro hospital al 12 de octubre y bueno, realmente no quiere dejar de beber, simplemente pues la han puesto en esa tesitura. Sí, efectivamente. ¿Y cómo lidias con una persona que no quiere dejar de...? Bueno, principalmente porque ellos no consideran que sean alcohólicos, ¿no? Porque la idea que se tiene de alcohólico es el que está debajo de un puente con un brick de vino barato. Digo, bueno, es que eso es un mendigo o es un indigente, pero eso no tiene por qué ser alcohólico, ¿no? Entonces, la confusión entre alcohólico y vagabundo es amplísima. ¿Ah, sí? Entonces, les intentamos cambiar esa idea y que alcohólico pues es el que puede estar en Villaverde, puede estar en San Chinarro, puede estar en La Moraleja, en Las Rozas o en cualquier barrio de Madrid. Ya. Y además puede estar aparentemente llevando una vida normal, ¿no? Eso es lo que llamamos alcoholismo funcional. Es decir, soy alcohólico, ya, pero es que, oye, pero yo hago mi vida normal, voy al trabajo, ya, pero fíjate, ¿no? Hay consecuencias negativas. Bueno, pero por eso cuesta mucho más. Cuando hay menos consecuencias, cuesta mucho más ponerse en tratamiento. Oye, me ha resultado muy curioso el ejemplo que has puesto de, bueno, que hay gente que puede empezar a ir porque se lo impone una pareja o un familiar, o incluso en el trabajo. Has hablado de temas de problemas legales. Esto, no sé si estabas pensando en algún caso en concreto, ¿qué es lo más típico? Bueno, sí que pensamos, pues nos llegan a veces muchos, claro, cuando vienen con esa motivación extrínseca, suelen durar menos tiempo, ¿no? O la volvemos intrínseca o es más complicado. Pero sí que si tú vas a un juicio, por el motivo que sea, ¿no? Y tú tienes un problema de alcoholismo y cuando sea el juicio tú vas con el informe del psiquiatra, que estás en el hospital haciendo un programa, pues eso te viene bien. Es positivo, ¿no? Sí, es positivo. O sea, se lo ha recomendado su abogado. O el juez. O el juez. O el juez. Ya, fíjate. Oye, y cuando no son motivos extrínsecos, ¿cuáles suelen ser las...? Bueno, no sé si hay casos, ¿no? Hemos hablado todos los casos que toman la decisión por mí, pero no sé si hay casos que uno mismo se dé cuenta de, oye, he tocado fondo o cómo he llegado a tener esta enfermedad o esta situación. Casos que uno mismo se da cuenta. ¿Eso también pasa? Eso también pasa. En Alcohólicos Anónimos lo llaman tocar fondo, ¿no? Cada uno toca fondo cuando... Cada uno tiene un fondo e incluso después de ese fondo puede haber más fondos, ¿no? Pero sí que me llega ahora mismo a la cabeza un caso pues que su mujer lo echó de casa, se vio viviendo en el coche, tuvo unas semanas y después
de estar en esas condiciones dijo, necesito ayuda, ¿no? Entonces, hay veces que necesitas tocar fondo para reconocer esa ayuda para ponerte en tratamiento. ¿Sí? Qué valiente, pero qué pena, ¿no? Tener que llegar a tocar fondo. Nosotros decimos en la terapia que la carrera de alcoholismo, todo el mundo la empieza más o menos igual, y si tú la dejas que progrese, la enfermedad acaba igual, que acaba en la cárcel, acaba muerto o acaba en el hospital, ¿no? Entonces, la idea es que vengan a tratamiento no cerca de acabar esa carrera de alcoholismo, sino que vengan, bueno, pues con 5 años de carrera de alcoholismo. Claro. Has liado, es verdad que cuesta más porque las consecuencias negativas de tu alcoholismo son menos, pero cada vez sí que viene gente a terapia más joven. Cuando digo más joven, hablo de 30 años, la media de edad están como en 40 y últimamente sí que vienen más gente de 20 y tantos. Es una buena señal. Es buena señal porque cuanto más tiempo de consumo, peor pronóstico. Por tanto, es bueno que lo identifiquemos antes. Y antes de llegar a tocar fondo, antes, bueno, ya los has ido contando, ¿no? Pero no sé si nos puedes dejar clarísimos esas señales de alerta de que estoy progresando en la carrera del alcoholismo, ¿no? ¿Cuáles son las que uno... las que sean poco perceptibles, ¿no? Que quizás sean las más peligrosas, a las que te acostumbras? Pues fíjate, decirte todas me es imposible porque hay muchas alertas de estas, ¿no? Pero ahora me viene a la cabeza ese amigo o amiga que cuando estáis tomando cañas bebe más rápido, ¿no? Oye, que vamos por la segunda y tú llevas 4, tío. Ya es que veo así. Bueno, pues beber más rápido, ¿no? Estar irascible cuando no has consumido, preferir un plan que tiene alcohol frente a uno que no tiene alcohol. Oye, el sábado hay una barbacoa con muchas cervezas o hay una ruta por el campo. Bueno, la ruta está bien, pero allí me lo voy a divertir, ¿no? Sí. Entonces, son pequeños detalles que siempre como que te orientan al alcohol. Sí, que muchas veces a lo mejor es uno mismo o hacer la labor de explicar estas cosas para que uno mismo pues tome conciencia, ¿no? Y vayan cada vez más jóvenes. Otro, por ejemplo, ¿no? Tío, que siempre que sales, luego no te acuerdas de las cosas, ¿no? Bueno, pero me pasa últimamente. Bueno, pero es que tener blackouts es otro síntoma, ¿no? Otro check que iríamos poniendo. Entonces, son a veces imperceptibles, a veces perceptibles. O sea, podemos decir, beber rápido, tener blackouts, siempre preferir el plan con alcohol por delante de otras cosas, irascibilidad cuando tienes ausencia de la bebida. Sí. Bueno, ahí son... Habría más. No, pero es verdad que son cosas que aisladas pueden pasar poco perceptibles. Una persona diga, venga, si me apetece más la barbacoa. ¿Por qué me apetece realmente más la barbacoa? Eso es, ir al campo. ¿Hace cuánto que no vas al campo? Joder, te gustaba la montaña, ¿no? Y la barbacoa es el cumpleaños de tu primo segundo, que ni le ves, ¿no? Yeah. Bueno, porque vas prefiriendo planes en los que está el alcohol. De las personas que inician o que empiezan este trabajo que llegan para recuperarse, ¿cómo es el perfil? ¿Son más chicos, más chicas, edades? El perfil normal es hombres de entre, vamos a poner 40, 50 años. Ese es el perfil. Ese es el perfil más típico. Sí. Antes incluso más mayores. ¿Ah, sí? Ahora es de en torno a 40 años. El otro día hablaba con el presidente de una asociación y me decía, la media de edad es de 40 años. Y dice, estoy muy contento porque cuando llegué yo era de 55. Ya. Digo, joder, enhorabuena, ¿no? No quita que no venga gente más joven y no quita que cada vez también vienen más mujeres. Antes había menos mujeres, entonces. Antes acudían menos mujeres a tratamiento, pero no quiere decir que las mujeres tuvieran menos alcoholismo antes, ¿no? Lo que pasa es que tenían más barreras, que las siguen teniendo a la hora de acudir al tratamiento. ¿Cuáles son estas barreras? Pues principalmente el estigma social. Es muy estigmatizante la enfermedad, pero es todavía más en mujeres, ¿no? Y aparte, los roles de género. Es decir, vete tú 3 tardes por semana a una asociación de 7 a 9, que vaya el marido, le dicen, por favor, vete, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero cuando es la mujer la que tiene que ir de 7 a 9 los lunes, los miércoles y los viernes, oye, pero ¿quién le da la cena a los hijos? ¿Y quién ha hecho la comida? Entonces, todos esos roles impiden también que la mujer pueda acudir al tratamiento. Sí. Y es posible también que a nivel social la persona, el hombre que bebe mucho y la mujer que bebe mucho se asocien con etiquetas diferentes. Estoy pensando en una chica que bebe mucho, pues es una borracha y es súper peyorativo. ¿Sí? En cambio, a lo mejor un chico que bebe mucho, pues
joder, ¿cómo te pones? ¿No? Pero muchas veces no llega, y a lo mejor han hecho la misma cosa. Es una etiqueta, ¿no? Eso es una etiqueta, pero fíjate, ahora me vienen a la cabeza dos situaciones, ¿no?, que ocurren en sesión. El hombre incluso a veces como que se muestra grandiosidad del consumo que hacía, ¿no? Ojo, pues yo cuando bebía botella y media y luego me iba con una tía y tal. El hombre. Y la mujer lo cuenta con vergüenza, dice, yo bebía, perdía el control y no sé en casa de quién acababa ni qué me hacían, ¿no? Yeah. Todavía más estigmatizante. Yeah. Aparte, las mujeres, el patrón de consumo que tienen es diferente. Los hombres suelen beber más socialmente, en los bares, con otras personas, y se les puede ver, oye, tú tienes problemas. Pero la mujer suele beber más sola en casa. Entonces, nadie la ve bebida. Llega un momento, claro, si nadie te ve vida, nadie de tu entorno te va a decir, oye, que estás mal, ¿no? Porque no te ven. Sí, que a lo mejor un chico es más propenso a bajar al bar a beber y la chica qué mal día he tenido, voy a abrirme un vino. Me voy a mi casa, me pongo un vinilo, me bebo una botella de vino y luego media más e incluso lo mezclo con diazepam. Ya. Pero nadie te ve. Ya. Y luego al día siguiente estás perfectamente funcional y nadie se ha dado cuenta de... Bueno, perfectamente. Estás funcional. Estás funcional. Porque realmente una persona que hace eso, a lo mejor piensa, dice, bueno, es que a mí lo que me gusta es llegar a casa y relajarme con un buen vinilo y un buen vino. Sí. Piensa en eso. Y bueno, yo no quito que haya veces que sea cierto, pero lo que sí que creo es que falta formación en los peligros de esta enfermedad y claro, cuando la gente se da cuenta, a veces está muy lejos, ¿no? ¿Cuáles son, Quique, cuando tú ves a la gente en los grupos, todas esas etiquetas o mitos o leyendas sobre el alcoholismo, pero también sobre su recuperación? ¿Cuáles son los mitos? Ese que planteabas está muy bien, ¿no? El de para relajarme una copita de vino al llegar a casa. Bueno, si no te digo yo que no te vayas a relajar. ¿Tienes otras formas de relajarte que no generen consecuencias negativas en tu vida? Porque, oye, es que al final no es una copita, es que es una botella. Y es que al final el otro día te caíste en las escaleras. Es decir, busca otras formas de regular esa ansiedad, ¿no? Más mitos. Pero es que el alcohol es cardiosaludable. Una copa de vino al día es buena, dicen los médicos. Decían, ya no. Eso es una leyenda absoluta española y pero la gente se lo cree, ¿eh? Sí, la gente te viene y te cuenta eso. Pero realmente hoy se sabe que eso no es cierto, ¿no? No hay ninguna cantidad de alcohol que sea saludable. Ninguna. Cero. Ni un vinito. Ya. O sea, puede ser tolerable socialmente o lo que tú quieras, pero nunca es mejor. Nunca estás mejor después. Es que no hay ninguna gota de alcohol que sea saludable para las personas. Ya. Punto. Ya. Entonces, que me lo vendas como... La gente te lo vende como un hábito. No, si es que es un hábito. Bueno, un hábito es que los domingos por la mañana leas la prensa. Pero si un domingo por la mañana no lees la prensa, pues no te pones de mala leche. Ni hablar mal a tu mujer, ni estás... Porque te falta algo. No te falta la prensa y no te pones así, ¿no? Yeah. Si te falta el vermú... Ya. Bueno, yo conozco a alguno que se pondría un poco así con cosas parecidas a la prensa, ¿eh? Joder, a mí me gusta el coche que esté... Sí, bueno. Oye, más mitos, Quique, más mitos. A mí me gusta el de esto no es grave, ¿no? O el yo puedo solo. El yo puedo solo está muy bien. Bueno, está muy bien. Está muy visto. Está muy visto. A mí me gusta el de te dicen, digo, bueno, ya, habéis venido al programa, vais a empezar a recuperaros, no puedes beber alcohol, no deberías ir con gente que consume alcohol, no puedes ir a los bares donde consumes alcohol. Entonces dicen que no puedo hacer nada, me tengo que en una burbuja, ¿no? Entonces la gente se queda así y dicen, es que esto es o hacerlo de antes o en una burbuja, es que para eso hago lo de antes. Yeah. Bueno, pues tendremos que ver cuál es la forma de que tú flexibilices más cognitivamente y encuentres conductas que puedes hacer pero que no tienen que ver con el alcohol, que son muchas, ¿no? Ya. Bueno, es verdad que quizás socialmente nos hayan educado en que los planes son con alcohol. De hecho, ahora hay cines hasta donde te puedes meter una cerveza. Eso, no sabía. Sí, con los menús y bueno, y hasta una hamburguesa, que eso es para hablarlo otro día, que a mí me molesta mucho. Pero sí, hay planes
que tradicionalmente no tenían por qué estar relacionados con alcohol, y ya se ha encontrado la fórmula para con calzador meter en la bebida. Sí, sí. Por eso es una de las adicciones, si no la más complicada de recuperarse, ¿no? Por lo aceptado socialmente que está el consumo de alcohol. Bueno, se dice aquello de que vivimos en una sociedad alcohólica y alcoholizante. Eso es. Eso lo dicen bastante. Sí, sí. Eso es. Y el supermercado, ¿no? En todos los lados, mano. Yeah. El alcohólico sale de casa y dice, joder, ¿a dónde voy yo que no hay alcohol, no? Bueno, hay muchos lugares que no tienen alcohol y hay otros que podrás ir protegido y cuando te toque en el momento de recuperación correspondiente, no al primer mes ir a Puerta Gallola a una boda. No procede, ¿no? Si llevas 3 años... Y una cosa, ¿esto es cultural? Tengo la duda de si esto es cultural de nuestra cultura mediterránea, occidental, y en otros lugares del mundo no pasa, porque cuando he cogido a lo mejor estudios globales hay mucha disparidad en el uso y en el consumo. Entonces, actualmente hay culturas donde estas asociaciones de ocio y alcohol no ocurran. Pues imagino que las habrá, por ejemplo, en países árabes que no hay alcohol, ocio tienen que tener, ¿no? Yeah. Hay alcohol, no hay. Pero si vas, por ejemplo, a Reino Unido, ¿cuál es el patrón de consumo que tienen ellos? Es un patrón de consumo que se llama binge drinking, ¿no? Que es, yo los he visto, tú vas a un bar en Inglaterra y se juntan todos en una mesa, no hablan, solamente beben. Durante 2 o 3 horas. Beben hasta que caen redondos, ¿no? En España es diferente el consumo. En España tú te reúnes, empiezas a socializar con la gente y fruto de esa conversación está el alcohol de por medio, ¿no? Entonces es un patrón de consumo mediterráneo, diferente. ¿Dónde hay mayor alcoholismo? Es la pregunta. Bueno, pues no te sabría decir. Puede ser que en Reino Unido, en España bastante, Portugal consume más alcohol que España. Entonces depende del lugar, depende de quién. En Europa en general se consume mucho alcohol. Y en Sudamérica. Y en Sudamérica. Y en América del Norte. Yeah. Es decir, en todos los lugares del mundo se consume bastante alcohol. Ya. Y bueno, pero por ejemplo, ponías el ejemplo del binge drinking anglosajón, ¿no? Sí. Y alemán también, yo creo, Sí. que es sentarse delante de una mesa y beber hasta caer redondo. Eso es. Parece más pernicioso, pero claro, la cultura mediterránea aparentemente no es tan pernicioso, pero a lo mejor es un problema más silencioso es más la tortuga, ¿no? Que va avanzando sin que nadie se dé Que cuenta. va de a poco, ¿no? Dices tú. Digo, es una idea que me ha venido, ¿eh? No, Puede ser que vaya de a poco. porque me decías que luego no se sabe si hay más alcoholismo en un sitio o en El otro. tema es que no lo sé yo. Ah, vale. El tema es que cuando vienen a consulta te dicen, no, pero es que yo solo consumo los fines de semana, ¿no? Y otro te dice, pues yo consumo todos los días, pero 3 copas de vino. Entonces, dice, ¿quién es más alcohólico, no? Yeah. ¿El que más consume? No, es que esto no es cuestión de cantidad o de calidad, que a veces te dicen, no, pero es que el mío era un whisky bueno. Y bueno, es que me da igual ni la cantidad ni la calidad, no es la función que cumple en tu vida el consumo de alcohol. Y luego está en ese tipo de consumo pues que me has dicho claramente, no, pero si yo solo tomo el fin de semana o yo 3 copas de vino. Claro, esto genera una ilusión de control. La ilusión de control se genera cuando estás en tratamiento. ¿En qué consiste esta ilusión de control? Fíjate, un adicto por definición es incapacidad de controlar el alcohol en este caso, ¿no? Claro, si yo soy adicto y yo no puedo controlar el consumo de alcohol, mi cabeza me va engañando y me hace creer que puedo. ¿Cómo? Me han dicho que no vaya al bar. Pero bueno, voy a ir. Voy un día al bar, me siento en el mismo taburete que me sentaba, veo a la gente con la que bebía, me pido una Coca-Cola y me voy. ¿Qué es lo que yo he aprendido? He aprendido que puedo ir a un lugar en el que está el alcohol, hacerle así y no beber. Oye, parece que controlo, esto antes no lo podía hacer. Fíjate, ¿no? Voy a volver a repetirlo, si ese día no he bebido, y poco a poco me voy aproximando más al alcohol y más al alcohol y más al alcohol, hasta que un día digo, voy a tomarme una. Antes no podía parar. Una. Coño, se toman una y efectivamente ese día se van para su casa y no toman más, ¿no? Y dicen, yo es que no estoy como los del grupo, es que estos están peor. Yeah. Yo sí puedo controlarlo, ¿no? Recae y en cuestión de
una semana tienes el mismo patrón de consumo que tenías cuando dejaste de O sea que dices que hay mucha gente que empieza el tratamiento y lo abandona o pierde la adherencia al tratamiento por la ilusión de control. Bueno, por la ilusión de control ocurren las recaídas, pero claro, la recaída tú puedes volver al tratamiento. Oye, fíjate lo que me ha pasado. Bueno, te lo veníamos diciendo y tal y que cual. Volvemos a meterte al tratamiento, recaes. Y la cosa es que recaes, no vuelves al grupo pues por vergüenza de contar a tus compañeros lo que te ha pasado y ya estás en recaída grave, ¿no? Es tremendo porque bueno, cuando subimos vídeos en el podcast, hay algunas veces que nos dejan algunos comentarios y hay algunos que dicen cosas tipo bueno, es que tenéis ni idea. Eso se ha hecho toda la vida y estamos fenomenal. O pues mi abuela llegó a los 96 años con la copita de champán todas las noches. Sí. ¿no? Esto es ilusión de control social, ¿no? Oye, pues si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué yo no voy a...? Bueno, eso es desinformación. Absoluta, sí. Pues, la ilusión de control es más la sensación de que yo puedo controlar algo que no puedo controlar, ¿no? Yeah. Eso es la ilusión de control. Oye, Quique, y luego en los grupos, ahora te voy a preguntar porque yo mismo tengo un interés tremendo de que nos cuentes, bueno, cómo es un grupo, ¿no? Porque es una cosa que está muy representada en la sociedad. Todo el mundo sabe que existen, pero mucha gente, la mayoría de la gente no habla de ello, o porque no lo conoce, o porque no habla de ello, y no se sabe muy bien cómo es, ¿no? Tenemos el referente siempre de Alcohólicos Anónimos, pero hay más tipos de grupos, hay fases, hay grupos de tratamiento y hay grupos de ayuda mutua. ¿Todo esto cómo funciona? ¿Cuál quieres que te cuente? ¿Los terapéuticos o los de ayuda mutua? El experto eres tú. Cuéntalo en el orden que quieras. Los terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, el que acude al hospital, o el que acude a una clínica de psicología, que hacen grupos, pues está el profesional y luego están los pacientes, ¿no? Hay como está jerarquizado. El profesional de la salud, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, ya sea enfermera, tienes unos propósitos terapéuticos, tienes unas técnicas de psicología que usas. Bien, ese es el que hablamos de terapéutico, ¿no? Los otros, los grupos de ayuda mutua, ahí no hay profesional que valga. Ahí lo que hay es gente veterana, gente intermedia y gente novel, y que cuentan sus experiencias. Es decir, muchas veces yo cuando voy, y hay grupos más grandes, más pequeñitos, son muchas veces como familias, ¿no? Ahí la gente llega con la vida destrozada y dice, mira, me voy a sentar aquí y voy a ponerme a escuchar. Y estos grupos se nutren de las experiencias de otros. Entonces, cuanto más experiencias haya, mejor. Y hay que ir primero a un grupo de tratamiento y después a un grupo de ayuda mutua, primero a un grupo de ayuda mutua y después a un tratamiento, todo a la vez. ¿Esto cómo funciona? Primero hay que ir a lo que puedas ir, porque claro. Hay gente que dice, yo quiero, bueno, a lo que puedas, ¿no? Es verdad que el grupo de ayuda mutua está disponible 24/7, te van a abrir la puerta. Lo ideal es compaginar, es decir, haz un grupo terapéutico, da un programa estructurado que dure el tiempo que tenga que durar y paralelamente a ese programa vas a un grupo de ayuda mutua, ¿no? Lo único que va a hacer es potenciar tu recuperación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el 12 de octubre? El programa es fantástico, no porque yo esté ahí colaborando, pero es fantástico. Dura 2 años. La enfermedad es crónica, dura toda la vida, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes cuando acaban esos 2 años? ¿Ya están curados? No. Tienes que acudir a un grupo de ayuda mutua. Desde inicio estoy dándoles la tabarra con que vayan a grupos de ayuda mutua. Todos los días grupos de ayuda mutua. Tendrás fritos a unos cuantos, ¿no? Les tengo cansados y a veces dicen, me acuerdo de ti, pero para mal. Digo, para mal para ti, pero bien para mí, ¿no? Si te acuerdas de mí es que he dado la tabarra. Oye, y en esas personas que empiezan un grupo de terapia, ¿qué tal es la adherencia? De cada 100 que llegan, por ejemplo, ¿cuántos terminan el tratamiento? ¿Hablamos de los de ayuda mutua o hablamos de los de terapéuticos? Hablamos terapéutico. Hablamos terapéutico. Ahora hablamos terapéutico. Pues fíjate, hicimos un estudio en el 12 de octubre que hay muchos estudios que por eso vamos llegando a donde vamos llegando, ¿no? Por el empaque que dan unos y las ideas que abren hacia otros. Sí. Lo primero que se vio es que los pacientes
que venían al hospital el 12 de octubre, hacían 2 años de terapia y no acudían a un grupo de ayuda mutua, a los 4 años más del 80% había recaído. Vale. Sin embargo, aquellos que venían el 12 de octubre acudían a un grupo de ayuda mutua, a los 4 años más del 80% seguía abstinente. Joder, decimos, bueno, el enfoque nuestro está muy bien, pero claramente tienen que ir a los grupos de ayuda mutua, ¿no? Y aquí surge el siguiente estudio. ¿Por qué no van? Si se lo decimos, joder, si es que por activa y por pasiva le hemos dicho que esto es bueno, y no van. Se lo preguntamos a ellos, cogemos a 100 pacientes. Oye, ¿por qué no vais? Oye, sí, así. Digo, oye, cualitativo, digo, ¿por qué no vais? Dime las causas, ¿no? De los 100 que entrevistamos, creo que eran 65, ni siquiera habían ido, ¿no? Y nos empezaron a decir, pues mira, porque yo creo que con esto es suficiente. O sea, ya venir aquí y tal. Yo creo que solo puedo, ¿no? Yo no tengo tiempo para más, ¿no? En el fondo, bueno, porque me da vergüenza acudir a un grupo de mutuo también, ¿no? La mayoría de respuestas que nos daban era porque la conciencia de enfermedad que tenían era tan bajita que si yo tengo una conciencia de enfermedad pequeñita, ¿para qué voy a hacer yo más esfuerzos yendo a un grupo de ayuda mutua lunes, miércoles, viernes por la tarde extra? Si esto no es para tanto. Si esto no es para tanto. Claro, ¿no? Entonces, claro. No iban porque la conciencia de enfermedad era muy bajita. Y de los que fueron, solamente se quedaron 10. Los otros fueron, vieron lo que había y dejaron de ir. ¿Y por qué dejaron de ir? Pues dejaban de ir, también te dan muchas excusas, bueno, muchos argumentos que en el fondo también estaban relacionados con baja conciencia de enfermedad, ¿no? Que si no tenían tiempo, que si habían discutido con un compañero, que si es que no había profesionales. Entonces te daban una serie de argumentos que en el fondo, si tú les planteas, cuando les planteamos, oye, si fuera esto cáncer de próstata, y de nombre, iría, es más serio. Pero esto si te fijas, está muy relacionado con ese esfuerzo que se está haciendo ahora de intentar equiparar los problemas de salud mental con otro tipo de problemas de salud, ¿no? De equiparar hablamos ahora de adicción al alcohol, pero podemos hablar de una depresión. Pues ya se va entendiendo que hay un problema de depresión. O tengo fobia, pues yo qué sé, cuéntalo, que lo vamos a dar la misma importancia. Pues últimamente se ha avanzado, pero todavía queda mucho recorrido. Yo creo que es la misma película, ¿no? Queda bastante recorrido, pero fíjate que si tienes una depresión, pues la gente de tu entorno te dice, bueno, ánimo, que puedo yo ayudarte, ¿no? No está tan estigmatizada como el alcoholismo, que lo que piensan muchos es, bueno, tú te lo has buscado, ¿no? Ya, el vicio. Eres un vicioso. Eres un vicioso. Joder, pero yo no conozco a ningún alcohólico que cuando tomó la primera copa, con la primera cerveza, dijera, ¿qué día es hoy? Venga, pues a ver si de aquí a 15 años desarrollo un alcoholismo. No conozco a ninguno, ¿eh? Por tanto, no se lo han buscado. Yeah. Han consumido, son responsables. ¿Hay un componente genético o circunstancial? ¿Cómo funciona esto? O sea, si supiéramos el componente concreto, bueno, yo no tendría trabajo. O sea, hay muchos componentes. Lo de genético, no. Lo que se le dan son factores de predisposición. ¿Vale? Si genético es lo de si fuera genético, yo sería calvo aquí y en Bangladesh también, ¿no? Eso es. Pero si es alcoholismo, pues igual aquí en un entorno X, pues desarrollo alcoholismo, pero si me voy a un país pues, que no se consume alcohol, no lo desarrollaría. Oye, y todos estos grupos, los grupos de terapia nacen en el seno del hospital, entiendo, ¿no? De las salas de psiquiatría. ¿Y los grupos de ayuda mutua, Quique, estos dónde nacen? Pues mira, estos nacen en Estados Unidos y nacen un poco de la sociedad, de lo que necesitaba y no podían conseguir, ¿no? Que eran recursos. Entonces estos nacen, pues, gente que tenía el mismo problema. Hay muchos grupos de ayuda mutua, ¿eh? O sea, nos estamos centrando en adicciones, pero hay de diabetes, de cáncer, de hipertensión, de enfermedades mentales también hay grupos de ayuda mutua, de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia. Hay muchos tipos de grupos de ayuda mutua. Nacen básicamente de la idea de tú y yo tenemos el mismo problema y cuando estamos los dos juntos hablando, pues yo me siento bien, tú te sientes bien y es más fácil afrontar este problema juntos que separados, ¿no? Yeah. Entonces, de ahí nace, nos comprendemos. Sí, de ahí nace la ayuda mutua. Dicen que cuanto más das, más recibes.
Claro. Eso es uno de sus principales. Bueno, me he acordado de la primera parte de la película de Fight Club, cuando Sí. Esos dos personas que se reparten los grupos y Sí. asisten. Eso es real, ¿no? O sea, hay salas y hay grupos. Hombre, de todo. sí, además nacen también en las parroquias, ¿no? Por el tema de que los curas Sí. pues escogían un poco a la gente desfavorecida. Es muy. Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos tiene una relación muy estrecha. Vamos, que eso es cristiano, ¿no? Bueno, en su día era más espiritualidad religiosa, hoy en día son laicos. Ajá. Y su valor es la espiritualidad, el poder superior. Pero no te obligan a ser religioso, ¿no? Vale. En Alcohólicos Anónimos. No, el origen. El origen sí que nace en las parroquias y efectivamente, ¿no? Pues llegaba ahí la gente y todo el mundo estaba mal y en el fondo nace de Bob y Will, creo que se llama, el doctor Bob y Will. Eran dos alcohólicos que de repente dicen, oye, pues hemos estado hablando 2 horas, oye, pues se me han pasado la gana de beber. Dice, a mí también. Por ahora, ¿no? Bueno, quedamos mañana a la misma hora y hablamos de lo mismo. Eso cuando ya llevas un tiempo. Pero una persona que llega, hablabas antes, ¿no? De que de 100, el 35% son los que van al menos una vez. Esa primera vez, para una persona que no ha ido nunca, ¿cómo es? No se te va a olvidar nunca. Es curiosa, la gente llega con mucho miedo, llega con mucha tensión. No saben lo que se van a esperar porque lo que tienen visto es en las películas, en una iglesia, en un lugar y tal y que cual. Y bueno, pues son situaciones complicadas que ellos llegan, se sientan y ven a gente que está bien. Y entonces flipan porque dicen, joder, yo vengo con la vida destrozada, veo un grupo de alcohólicos y aquí la gente si están sonriendo y fumando a la puerta tranquilamente, ¿no? ¿Estos son alcohólicos? Es lo primero que se piensan, ¿no? Yeah. Entonces llegan y están ahí, las primeras sesiones calladitos, escuchando, van diciendo, pues es que lo que le pasa a ese me pasa a mí también. Lo que le pasa a este con su hija me pasa a mí también. Y entonces son diferentes problemáticas, diferentes vidas, pero con un denominador común que es el alcohol. ¿Y el grupo, cómo tiene que tratar o cómo es bueno que trate a la persona el primer día para hacerle la estancia agradable? Con ¿no? mucho mimo, con mucho cuidado, mimo mucho y mucho cariño. Y respetando que la gente, pues ese día, pues no tienes por qué hablar, igual al siguiente tampoco, ¿no? No forzarle, simplemente has estado cómodo, ¿qué te ha parecido? Poco más. Darle vaselina. El objetivo es que vuelvan, ese es el objetivo, ¿no? Claro. Y de los que, yo seguro que los grupos pueden hacer las cosas de la mejor forma posible y que una persona no vuelva, pero seguro también que habrá algunos errores que cometen, pues además con las mejores intenciones, pues ¿cuáles pueden ser los errores más comunes en un grupo? Pues obligar a forzar a hablar casi a la persona, atosigarle con información, ¿no? ¿Tienes alcohol en casa? Tienes que sacar alcohol de casa, tienes que ir al psiquiatra, pedirle esta pastilla que te la dé porque si tomas esta pastilla no puedes beber, tienes que dejar de llevarte con este amigo, que tienes una fiesta de cumpleaños el sábado, no puedes ir, no, la gente dice, bueno, no me atosigues, ¿no? En plan, ya, por favor. Te entiendo. Y eso eso puede hacer que no vuelvas, efectivamente. Claro. Ellos dicen una frase, una palabra, que dicen que el que va a un grupo de alcohólicos rehabilitados va, y aunque se vaya y deje el grupo, las siguientes veces que bebe con remordimiento. ¿Ah, sí? Sí, es curioso. Solo con una... Bueno, con una no, con varias, igual ha sido una y no pasa nada, ¿no? Pero si tú has estado un mes yendo y ya sabes un poco de qué va el tema, ellos dicen que cuando vuelves a beber, vuelves sabiendo que hay algo aquí, ¿no? Y en estos grupos, ¿cómo juega, qué papel juega la formación? Porque me imagino a alguien que es una tabula rasa, un folio en blanco. Entonces, esta persona empieza a asistir a los grupos. Entiendo que por la repetición, o ya ha sido 2, 4, 15 o 50 veces, tú vas aprendiendo o vas integrando una serie de valores, de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que se pueden desarrollar en un grupo de ayuda? Lo primero es el no juzgar al otro. Eso sería lo primero que se tiene que aprender, ¿no? Los grupos de ayuda mutua, Manu, funcionan siempre con esta frase. Es,
yo cuando bebía me pasaba lo que me tenga que pasar. Entonces vine aquí y empecé a hacer todos estos cambios que cuento en mi estilo de vida y ahora estoy así. Antes, ahora, antes, durante y después, ¿no? Entonces, con que hables de tu experiencia, tú no te puedes equivocar nunca. Eso es lo que les enseñamos. No se puede juzgar al otro. No. Tú tienes que hablar siempre, oye, pues a mí me pasó algo semejante a lo que te pasó a ti. Entonces, ahí estamos desarrollando, pues, La empatía. la empatía, por ejemplo, el altruismo de ayudar a otra persona. Cuando llega alguien nuevo, les dan los teléfonos, oye, llámame si necesitas a cualquier hora, antes de beber, llámame, ¿no? La responsabilidad, la honestidad, ahí se hablan verdades como puños, ahí la gente llega y se desnuda. Entonces, ese tipo de valores, ¿no? O sea, honestidad, empatía. Responsabilidad, esperanza. Sí. Y que son cosas que a lo mejor una persona que está tocando fondo, pues que son cosas que hace tiempo que no veía, ¿no? O que... Sí, aunque igual ese primer día tampoco lo ve, porque hasta que tú empieces a ver esto tiene que pasar. La recuperación tiene que ser ordenada, ¿no? Primero lo hablamos siempre que es una recuperación conductual, pues efectivamente toca evitar esto no. Una vez que llevo un tiempo sin consumir, estoy mejor cognitivamente, o pues oye, pues más capacidad de concentración, de memoria, de atención, recuperación cognitiva. Luego, recuperación emocional, aprendo a regular mis emociones, sin el consumo de alcohol, a estar triste, a estar enfadado, a estar contento, que también consumo. Y luego vienen los valores. Por eso te digo que los ven lo que se cultiva ahí, pero hasta que... Primero el cambio de conducta. Primero conducta, luego cognición, luego emociones y luego ya valores. Quique, y en los grupos son mixtos, hay chicos, chicas, hay gente de 50 y de 30... y te quería, o sea, es un barruto de gente con una misma cosa en común. Sí. Pero te quería preguntar, ¿hay familiares en los grupos de ayuda mutua? Sí, claro. A ver, es que son muchas preguntas. Fíjate. Perdón. Los grupos suelen ser mixtos, ¿vale? Mezclamos al de 50 con el de 30 y al hombre con la mujer. Bien. Es verdad que, debido a los problemas... a las condiciones diferentes, ¿no? De los hombres y de las mujeres. Una mujer, pues hay veces que no se atreve a contar delante de un hombre pues que la violaron, por ejemplo, ¿no? Entonces, vimos que había que adaptar terapias para mujeres. Entonces, por ejemplo, en la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid, una vez al mes se reúnen las mujeres, el resto de días de la semana siguen en su grupo mixto. En Alcohólicos Anónimos tienen grupo de adolescentes, hijos de, se llama Latín, el grupo de familiares. En las asociaciones que yo conozco están los familiares por un lado, los pacientes por otro, y luego una vez al mes se hacen una mixta, que es pacientes y familiares, para un poco chequear que lo que te están contando el paciente en consulta no son bolas ni mentiras, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? No, voy muy bien, y luego ves al familiar y te dice el familiar, pero si tienes cerveza en casa, ¿y aquí habías dicho que la habías tirado? Pues entonces, para contrastar eso, a veces vienen bien. Claro. Y las sesiones o los grupos son fáciles para que la gente pueda asistir, porque claro, tú tienes unas horas a lo largo del día y tú tienes que ir a trabajar, tienes que ir al colegio por los niños, hay que hacer, pues tienes que ir a la compra, bueno, pues lo que hacemos todos. Claro, sacar y a eso súmale 3 veces por semana, de 2 horas de terapia, hasta que llegas al lugar, ya has echado la tarde. ¿La sociedad lo pone fácil o hay una barrera ahí para poder acudir? La sociedad no lo pone fácil. Los grupos de ayuda mutua intentan adaptarse a las características de sus participantes. Entonces, aparte de lunes a viernes, sesiones por la tarde que hay casi todos los días, si no todos, también te ponen, pues, por ejemplo, los miércoles y viernes por las mañanas, ¿no? Para el que tenga el horario por la tarde. O incluso sábados, también las damos, ¿no? Eso te hablo de alcohólicos rehabilitados, que son los que tienen contacto con los profesionales. Alcohólicos Anónimos no tiene contacto con los profesionales. De vez en cuando te llaman para hacer una charleta y tal, pero no... Pero Alcohólicos Anónimos sí que tiene terapias virtuales a las 24 horas. Entonces tú te conectas de forma virtual, por tanto, esa accesibilidad la tienes. Pero es verdad que
vamos poco a poco y vamos poco a poco mejorando en ese aspecto. Claro, pero yo entiendo que imagínate, una persona que quiere ir a un grupo y por lo que sea coincide el grupo que mejor le viene, que mejor le viene para su tratamiento o para su bienestar. Coincide o le cambian el horario en la tienda y ahora es de mañanas y es de tardes. Sí. Hay muchos sitios donde si dice a su jefe o en su empleo que tiene que ir a un grupo de ayuda mutua, pues a lo mejor le tiran un zapato a la cabeza, ¿no? Y dice, ¿eso qué es? ¿No? Y hay muchos otros que te lleva el jefe. Es decir, eso es muy bueno. ¿Qué ocurre? Claro, el estigma social nos lleva a decir, es que si digo esto en el trabajo, me van a echar, ¿no? Pero muchas veces lo que nos encontramos es lo contrario, ¿no? O sea, lejos de repudiarte, te ayudan y te dan facilidades. Y dices, oye, mira, que tienes terapia, no te preocupes, vienes más tarde y este día haces más horas. Pero lo que nosotros nos encontramos en la práctica es que te dan más facilidades que otra cosa. Pues me encanta que la respuesta haya sido y dice mucho de la humanidad, ¿no? Que al final nos dan miedo algunas cosas cuando realmente la respuesta puede ser muy comprensiva. Hijos de puta hay en todos los lados. Claro. Y gente que no te vaya a condicionar eso negativamente en tu trabajo también existe, que te pueden echar. Pero nuestra experiencia, gracias a Dios, es más favorable que... Y fíjate qué cosa, que te puede condicionar negativamente cuando... bueno, esto yo no sé si entiendo que habrá estudios, porque lo he leído en varias ocasiones, que una persona que tiene una recuperación sólida, digamos, no terminada porque nunca se termina, pero sí sólida, lleva años, pues ha desarrollado algunas fortalezas y unas habilidades blandas, soft skills que llaman ahora, que son muy útiles a nivel profesional, ¿no? O sea, que realmente dedicarte tú ese tiempo 3 veces por semana desde hace X años te ha convertido en una persona pues mucho más plástica para algunas tareas o emocionalmente más preparada, ¿no? que otros. Sin duda, eso es... Fíjate, ¿por qué estudiamos lo de los valores ahora, no? Lo estudiamos porque, efectivamente, hicimos antes otro estudio que lo que se veía era de recuperación, ¿no? Cómo se iban cambiando algunos parámetros en torno a la recuperación, ¿no? El primer año mejoraban la ansiedad, el segundo año mejoraban en depresión y comparábamos estos estadios de ansiedad, depresión, autoaceptación en personas que eran dependientes del alcohol y en una muestra control, neutra, sin patología, ¿no? ¿Qué es lo que se vio? Se vio que los pacientes que llevaban más de 10 años sin consumir, claro, ¿de dónde los cogíamos? De las asociaciones. En comparación con la muestra control, tenían más puntuaban mayor en autoaceptación, en autonomía. Es decir, oye, que estas personas que se vienen aquí a currar su recuperación 3 veces por semana durante 10 años, claro, si tú estás 3 veces por semana hablando de emociones, hablando de valores, ayudando al otro, pues creas que no, eso te da un beneficio. ¿Y qué significa que alguien pueda decir, porque claro, todos estos beneficios o todas estas ventajas que tienes, muchas veces es para estar también orgulloso, ¿no? De todo el camino que has recorrido hasta llegar ahí? Pero es extraño encontrarte con alguien que libremente, pues imagínate una cena, todo el mundo, no, una cerveza, una Coca-Cola, un vino, tal, y oye, ¿tú por qué has pedido una Coca-Cola? Si estamos todos con alcohol. Sí. No, yo es que no bebo. Entonces ahí vienen las excusitas muchas veces, ¿no? Pues es raro, se ve, pero es raro que, mira, yo es que tengo problemas con el alcohol. Sí. Y que lo digan con orgullo, ¿no? Eso cuando es se dice eso, quitarse el sombrero, ¿no? Y decir, ole. Porque no es nada fácil decir en público que no bebes porque eres alcohólico, ¿no? La mayoría de alcohólicos dicen no bebo pues porque me sienta mal o porque estoy tomando un antibiótico. Entonces te van poniendo excusas hasta que llega un momento en que son capaces. ¿Por qué no es fácil? ¿Qué es lo que opinamos los españoles acerca del alcoholismo? Si salimos ahora mismo, nos vamos a la calle y preguntamos a 10 personas, lo que nos van a decir esas 10 personas es que el alcohólico no. Que el alcohólico es lacra social, ¿no? Que se ha buscado eso, que es un vicioso. Me dijiste que habíais hecho... que se había hecho un estudio sobre el estigma. Esto era muy interesante. Fíjate, poníamos varias condiciones estigmatizantes, como pueden ser alcoholismo, VIH, adicción al cannabis, ponemos obesidad, poníamos malformaciones y luego profesiones, ¿no? Decían, bueno, que sea el profesor de tus hijos, que sea el alcalde, que sea
tu pareja, que sea la pareja de tus hijos, ¿no? ¿Qué preferirías, no? Efectivamente, te damos estas condiciones y tienes que decirnos en orden qué preferirías, ¿no? Y para nuestra sorpresa, lo que nos encontramos es que si no era la última, era la penúltima condición, siempre era el alcoholismo, ¿no? La gente prefería que su alcalde fuera adicto al cannabis, que tuviera obesidad, que tuviera otra enfermedad mental, y VIH antes que alcoholismo, ¿no? Entonces, como, hostias, que efectivamente, ¿no? Que es que la sociedad nos lo dice. Lo que parece es más, quienes más estigmatizaban a los alcohólicos eran aquellos usuarios que habían respondido a la encuesta que tenían un familiar alcohólico. Fíjate. Es decir, yo que lo he vivido en mis carnes y sé lo jodido que es esto, pues prefiero que no lo tenga el novio de mi hija. Prefiero que el profesor de instituto de mis hijos no lo tenga. Prefiero que el vecino que tenga VIH que sea alcohólico, ¿no? Ya, fíjate. Por eso la información y la concienciación quizás sean tan importantes, porque al final una persona que tiene alcoholismo, si vive en un entorno estigmatizado, esto es una barrera para iniciar un proceso de recuperación. Sin lugar a dudas. Hombre, claramente. Yeah. Además, sobre todo porque te tienes que identificar con una condición que está estigmatizada y que para ti no era para tanto. Claro. Entonces, son cada vez más barreras que pone la sociedad y más barreras que cuesta que la persona vaya a tratamiento, acuda o se identifique. Oye, Kiki, tú que eres psicólogo, ¿qué puede hacer la psicología positiva por nosotros en el proceso de recuperación? Eso ya es la tesis, te estoy contando. Bueno, vamos al meollo. Vamos al meollo, ¿no? Bien. Esto todo sale porque si tú escuchas a los pacientes, los pacientes te dan las claves para que les vayas ayudando. Y los pacientes nos decían, cuando llevan 2, 3 meses sin consumir, qué gris lo veo todo, ¿no? Decían, joder, es que antes el alcohol era el premio, era lo que le daba alegría. Y ahora no. Sí, y en casa me dicen que qué bien, que no bebes, y voy al trabajo, pero... Entonces, buscamos, hablamos con profesores de la Complutense y estos dijeron, bueno, pues fíjate, la psicología positiva es una rama de la psicología que lo que busca es como promover emociones positivas, ¿no? Tiene 2 partes. La hedónica, que es esta que te he dicho, es esta de, venga, cosas que me gusten, ¿no? Vamos a encontrar el placer en saborear un helado, en una conversación, en un vinilo de Sabina, en estos pequeñitos placeres, ¿no? Y la eudaimónica, que es la relacionada con los valores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues cuando llevan 3 meses sin consumir, les proponemos hacer un módulo de psicología positiva hedónica, en el sentido de que te hemos quitado el premio gordo del alcohol, pero te vamos a enseñar que puedes hacer X conductas que no son tan premio gordo como el alcohol, pero oye, pues un poquito de un helado, más una conversación, más que tu hija te diga que te quiero. O hacerte maratonista. O hacerte... claro. ¿Qué ocurre? Que es que aquí el premio gordo del alcohol no es equiparable a nada, ¿no? Nada te va a dar el chute que te da el alcohol. O sea, tú me estás diciendo que si yo decido correr una maratón y entonces digo, venga, va, en un par de años... hay otro que igual tarda 6 meses, pero yo necesito un par de años. Vale. Y entonces empiezo a entrenar, a comer adecuadamente y venga, y ya he hecho una media maratón y en 1 año y medio o 2 hago mi maratón. Sí. El chute que yo consigo con esa maratón no llega a una cerveza. Pero fíjate, ¿qué has hecho tú durante 2 años para correr esa maratón? ¿Has seguido el mismo estilo de vida que llevabas antes o has cambiado un estilo de vida? Bueno, implica un cambio. Claro, ahí está. Es decir, la maratón per se, no, el alcohol es más chute, pero el cambio de vida a la sobriedad es lo que va a pesar más que recaer, que consumir. Joder, con lo que yo he ganado, ¿no? Con la sobriedad, no con la abstinencia, que no es lo mismo. Es que esto sí que pesa más. Sí que pesa más que consumir, que 5 minutitos de placer, como dicen ellos, ¿no? Pero porque es este empaque. Pero si es solo la maratón, no. Y no tiene que ser, pregunto, porque al final el que estás en la trinchera eres tú, pero no tendría por qué ser si siempre pues un proceso
es duro, ¿no? Entiendo que es duro, pero desde un punto de vista negativo, ¿no? Podemos verlo siempre pues, con un helado, un pequeño reto, voy a conseguir esto. O sea, esto lo que hace es le da color a la recuperación para ir sustituyendo con cosas buenas. Efectivamente, intentamos darle pequeños premios que no son tan grandes como el del alcohol, pero el alcohol tenía muchas consecuencias negativas. Y aquí te damos pequeños premios que si sumas muchos, pues vas a tener un buen premio. No el del alcohol, pero un buen premio. Y no tienes consecuencias negativas, ¿no? Entonces, creas que no, esa vida gris, pues empieza a coger un poquito de color en esos primeros momentos de la recuperación. Luego viene la otra parte. ¿Y qué papel juega a ti y a mí, que nos gusta mucho reírnos? Que me has dicho antes, ¿sí? Me da miedo reírme mucho. Nos hemos reído poco, ¿eh? Nos hemos reído menos de lo que deberíamos. Eso es. ¿Qué papel juega el sentido del humor en la recuperación, ¿no? O estar de buen humor? Bueno, el sentido del humor, es que son muchos los estudios que pues, te hacen encontrarte mejor el estado de ánimo, pero el sentido del humor juega un papel relevante, pero ya no en la adicción al alcohol, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Lo que pasa es que ellos son especialmente cachondos muchas veces en las sesiones y se ríen muchos de ellos mismos, ¿no? Porque el sentido del humor, en el fondo, es para reírme del otro, primero me tengo que saber reír de mí mismo, ¿no? Claro. Y ellos se saben reír de sí mismos, aprenden a hacerlo. Realmente creas con todo este experimento, bueno, todas estas pruebas que me cuentas que estás haciendo en el doctorado que tienen que ver con aplicar psicología positiva o aplicar pequeñas recompensas, me recuerda a aquel experimento del Rat Park en el que lo que se hace es ponerte en un entorno estimulante. Sí. ¿Esto cómo funciona? Ese estudio decían, fíjate lo adictiva que es la sustancia, ¿no? Claro, y tenían a la ratita en una celda, solo le caía sustancia. Entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a poner la ratita con la celda y la sustancia, pero las puertas abiertas a este campo. Y le ponen un columpio, una rueda, otras ratas, es decir, podías hacer cosas, ¿no? Joder, lo que se veía es que las ratas consumían mucho menos droga, se enganchaban mucho menos, ¿no? Es decir, en un entorno rico es mucho más preventivo para que un entorno empobrecido, por así decirlo, ¿no? Perdona. No, entonces justamente esto de los valores va un poco de eso, ¿no? Es decir, vamos a intentar crear un entorno rico, saludable, que no tenga que ver con el consumo de alcohol, en el que el sujeto priorice estas otras actividades antes que la de consumir. Lo que te iba a preguntar es muy parecido a lo que has respondido. Hombre, el experimento de la rata, nosotros es difícil que es muy difícil que lo hagamos porque no somos ratas. Porque no somos ratas. Pero sí que podemos tomar algunas decisiones de cultivo personal, de rodearte correctamente o estar en el... Es verdad que tenemos algunos condicionantes con dónde he nacido, ¿no? Pero bueno, el hombre es libre y podemos ir rodeándonos de entornos que son mejores. Entonces, quería preguntarte, el cultivo personal, la promoción o la educación propia en valores, ¿todo esto es un dique de contención? ¿Frente a qué? Bueno, frente al riesgo de desarrollar una dependencia o de tener un uso problemático con alguna sustancia. Sin lugar a dudas. Es decir, si tú pones, imagínate que viviéramos en un país en el que el consumo de alcohol no estuviera asociado a ser ecológico, a piensa en verde, al mediterráneamente. Es decir, si esos valores no nos los ponen junto con el alcohol, si cada vez que yo voy a comprar alcohol veo lo que veo en el tabaco, o si me ponen la sociedad, ¿no? Oye, el valor de la responsabilidad. Bueno, pues ponle que las mamás no pueden consumir alcohol cuando están embarazadas, ¿no? Yeah. Porque es perjudicial. Ahí estamos hablando de la responsabilidad. Es decir, claramente, si ponemos una sociedad en la que pone valores que no tienen que ver con el consumo de sustancias, eso se va a prevenir. Pero, y te voy a preguntar una cosa más a este respecto. No solo hablo de esos mensajes que podemos relacionar con el consumo, sino al cultivo, digamos, desde un punto de vista pues, humanista, en el que desarrollamos un espíritu crítico o intentamos ser más críticos y estamos más formados, y entonces nosotros vamos tomando
de una manera muy consciente las riendas de nuestra vida, es decir, somos más libres, ¿no? ¿Se recomienda este tipo de desarrollo o crees que cuando una persona está más cultivada es más consciente de lo que le está pasando alrededor? Por supuesto, fíjate, claro, pero esto de desarrollar valores, hoy precisamente ha venido la prensa al hospital, a la terapia, para ver qué hacíamos aquí con esto de los valores, ¿no? Y nos han entrevistado y también entrevistaban a los pacientes en grupo. Lo que pasa es que la periodista, cuando ha llegado, ha dicho, bueno, va, ¿qué valores son aquí los que os enseñan, no? Y claro, se han quedado todos los pacientes así, incluso yo también me he quedado sorprendido. Y esto no es de voy al supermercado, me pones 1 kilo de honestidad y medio de responsabilidad y un poquito de altruismo. No, esto no va así. Esto es, yo llego a un grupo y yo empiezo a integrarme en él y a ver que a ti te falta algo y yo te lo puedo dar. Y si no te lo puedo dar, busco cómo dártelo. Y entonces, cuando estamos aquí, somos honestos y desarrollo la honestidad y desarrollo la responsabilidad. Y me doy cuenta de que desde que no consumo alcohol soy mejor padre. Entonces, fíjate, otro valor extra, ¿no? Entonces voy desarrollando poco a poco con las terapias y con el trabajo, porque trabajan muchísimo, la gente que está en recuperación y la mantiene, es un trabajo diario y eso es perseverancia. Es decir, eso no va así al tuntún, eso va poco a poco y son valores pues o que tú tenías adquiridos de antes, o que te han enseñado tu familia o que aprendes en el grupo, ¿no? En muchos estudios dicen, no, la necesidad de inteligencia emocional en las aulas. Pues es verdad, lo que pasa es que no se da. Cuando en Estados Unidos hacen programas de inteligencia emocional cuando tienen 6-7 años y lo que se ha visto es que esos chavales que han recibido programas de inteligencia emocional, es decir, aprender a regular mis emociones, a decir no. Cuando son adolescentes, pues fíjate, más conductas prosociales, menos delincuencia, menos consumo de sustancias. Bueno, pero es que eso hay que hacerlo desde pequeñitos. Desde luego. A una persona que se está planteando o tiene en la cabeza la idea de, oye, quizá debería de iniciar una recuperación, o oye, tengo un problema, o creo que podría tener un problema, está en la barrera de buscar ayuda. ¿Qué le dirías para darle ese último espaldarazo y que vaya? O el que está empezando a ir a un grupo de ayuda mutua, oye, quédate en el grupo. ¿Qué le dirías? Al que tiene que ir a un grupo, que vaya, intenten no juzgar, que vaya a aprender, que se quede. Y que si no te gusta ese grupo, por el motivo que sea, pruebes otro. Porque esto es como los hobbies, ¿no? Pues la escritura no me ha gustado, voy a probar la música, no me ha gustado. Joder, pero es que al final con este otro deporte lo he encontrado, ¿no? Bueno, pues la primera no se encuentran las cosas y hay veces que las asociaciones pues pueden ser lo que no esperabas, ¿no? Y si no te gusta, prueba otra, no te quedes con la primera impresión, ¿no? No juzgues, escucha y ve que en el fondo todas las experiencias que se están contando ahí, algunas también las tienes tú, ¿no? Y empatiza con ellos. Oye, Quique, es maravilloso que una persona que está en la trinchera, que está en el día a día, nos cuente su experiencia. Te agradezco mucho que hayas venido, Quique. Gracias a vosotros por invitarme a mí. Mucha experiencia. Joven soy también, Manu? Pero sí. Que es un tema que creo realmente en él, porque lo he visto, y porque lo he visto en los pacientes, cómo mejoran. Por tanto, siempre que sea venir a ayudar al resto, pues ahí estamos para esto. Pues habrá más ocasiones, seguro, porque esto va para largo, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a intentar dar mucha verdad. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.